Hola amigos, saludos a todos. Como hemos visto en los capítulos anteriores, la religión romana fue influenciada por los griegos y estos a su vez fueron influenciados por los fenicios. Además, desde su fundación, Roma siempre estuvo habitada por grupos de personas de diferentes orígenes y por tanto se toleró el culto a dioses no solamente de origen griego, sino también egipcios, frigios y hasta hindúes o persas, como el culto de Mitra. Según Franz Cumon, en su estudio publicado a comienzos del siglo XX, el origen del mitraísmo se encuentra en el antiguo Irán. De hecho, Mitra es una divinidad indo-iraní cuyo origen puede remontarse hasta el segundo milenio antes de Cristo. Aunque derivado del misticismo primitivo de los magusianos, el Mitra de la época romana ya era una figura compuesta, es decir, una combinación de Dionisio, Sol Indiges y Osiris. El elemento dionisíaco deriva del orfismo, que se cree que también tuvo un origen persa. Los órficos consideraban a Dionisio, Fanes y Hércules como un solo dios y representante del sol. Algunos elementos del mito de Hércules se explican en la iconografía mitraica, como por ejemplo en la historia mitológica sobre el séptimo trabajo que el rey Euristeo le encargó a Hércules, donde éste capturó el toro de Creta. Todas las deidades del sol de la antigüedad fueron relacionadas con el toro, incluidos Dionisio y Osiris. Originalmente todas descienden del Baal babilónico, que como lo hemos mencionado en capítulos anteriores, es conocido como toro del sol o becerro dorado. Estos fueron equiparados con el signo de Tauro y como dioses de la fertilidad representaron al sol que descendió al inframundo, causando el invierno y cuya resurrección se celebró cada primavera. Si bien podemos rastrear muchos de los elementos del mitraísmo hasta los magusianos, la fecha en que esta filosofía astrológica llegaría a impregnar la mayoría de las escuelas del misticismo helenístico griego es difícil de determinar, pero indudablemente, y ojo a este dato, su principal influencia en las filosofías del neoplatonismo, del hermetismo y del gnosticismo es el ascenso a través de los 7 planetas. En Roma, su culto tomaría el nombre de Sol Invictus. Este sería oficializado en el año 274 por el emperador Aureliano, así como el culto al Sol, más tarde llamado el Helios, que fue continuo hasta la institución del cristianismo como única religión del imperio. Muchos arqueólogos e historiadores reconocidos teorizan que el mitrismo evolucionó del zoroastrismo persa como una herejía de este. Por decirlo de alguna forma, el mitraísmo fue al zoroastrismo lo que el gnosticismo fue al cristianismo. En la época del origen del mitraísmo, los persas estaban rodeados de naciones que poseían conocimientos muy antiguos y estos se ven plasmados en los cultos que practicaban y los dioses a los que adoraban. Los egipcios a Isis y Osiris, los sirios a Baal y Astarte, los frigios a Atis y Cíbeles, y los griegos a Dionisio y Perséfone, es decir, estos eran las versiones nacionales de los mismos dioses. Para los persas entonces el equivalente era Mitra y Anaíta, a quienes los sacerdotes les habrían dedicado misterios. Estos sacerdotes recibieron la denominación de magis. Hoy en día desconocemos los misterios contenidos en todos estos conocimientos antiguos, pero podemos hacernos una idea de las adoraciones de los magis. Aquí Zoroastro fue tomado como el fundador de los caldeos y maestro de los astrólogos babilonios. Los magis entonces practicaron una forma herética del zoroastrismo combinándolo con elementos de la astrología caldea. Los magis habrían continuado las tradiciones astrológicas de los caldeos y también se especializaban en teurgia y la invocación de daimones. En mitología, el término daimón puede tener diversos significados, pero básicamente lo podemos entender como una divinidad o un ser sobrenatural que ejerce de intermediario entre dioses y hombres. Entremos entonces a describir detalladamente algunos temas relacionados que a mi modo de ver es relevante conocerlos ahora para poder entender otros temas futuros. La teurgia es una práctica mágico-religiosa que consiste en la invocación de poderes ultraterrenos a fin de comunicarse o unirse a ellos atrayendo beneficios espirituales o para manipularlos por medios mágicos.
Esto se pone de manifiesto a través de operaciones rituales de carácter ceremonial, posturas inefables dirigidas con precisión y solemnidad que utilizan símbolos, fórmulas o cosas por el estilo de sentido analógico que son adaptados para atraer la energía sobrenatural deseada. Los símbolos, las posturas y el lenguaje utilizado no deben ser necesariamente comprensibles y tampoco debe ser conocido racionalmente. Los mismos nombres de las entidades invocadas son en lengua bárbara, una lengua antigua y desconocida por los practicantes. La eficacia del ritual depende de la suspensión de la racionalidad humana a fin de conseguir la activación de los elementos psíquicos superiores que reciben la energía divina o demoníaca. Una forma particular de teurgia es la teléstica, de donde deriva la palabra talismán y sirve para cargar o animar estatus u objetos que de esta manera pueden poseer una función mágica o propicia o ser usados en rituales religiosos. Los grandes teurgos afirman que no cualquiera está capacitado para invocar a los ángeles. El teurgo debe poseer ciertas habilidades especiales que le permitirán realizar conscientemente viajes astrales y desenvolverse plenamente en este universo, pues de hecho es precisamente en este plano donde radica nuestra alma, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Quizás por este motivo es que la primera lección que el teurgo debe dominar es entrar y salir del universo astral justo en el momento entre la vigilia y el sueño. Cabe resaltar que la teurgia se divide en dos ramas, la teléstica y la mediúmnica. La teurgia es una ciencia que nos permite invocar a los seres inefables de los mundos superiores para recibir de ellos sublimes enseñanzas. La goesia nos enseña a invocar a las entidades puramente tenebrosas, entonces los invocadores quedan esclavizados por las potencias del mal. Ars Goetia, a menudo llamado simplemente Goesia, es la primera sección del grimorio del siglo VII Lemegeton Clavicula Salomonis, o la llave menor de Salomón. El texto contiene las descripciones de los 72 demonios que el rey Salomón dijo haber invocado y confinado en un recipiente de bronce sellado por símbolos mágicos, obligándolos a trabajar para él durante la construcción del primer templo de Jerusalén. Otorga las instrucciones para construir un recipiente semejante de bronce y utiliza las fórmulas mágicas apropiadas para llamar a esos demonios. La operación es compleja y detallista y se cree que hace referencia a los conjuros hechos por el mago, diferente de otros textos góticos en que las entidades convocadas deberán ser forzadas a obedecer antes de pedir favores. El Ars Goetia asigna un grado y un título de nobleza a cada miembro de la jerarquía infernal y da a los demonios sellos a los que tienen que pagar lealtad. Salomón es un personaje de la Biblia. Su vida y obra se describen en la Primera de Reyes y la Segunda de Crónicas. Según los escritos sagrados, fue el tercer y último monarca de la monarquía unida, es decir, antes de la separación del territorio israelita en los reinos de Judá e Israel. Hijo del rey David, gobernó sobre un extenso territorio durante casi 4 décadas. Tradicionalmente se data entre los años 965 y 928 a.C. Durante el reinado de Salomón se construyó el primer templo de Jerusalén y se le atribuye la autoría de los textos bíblicos titulados Libro de la Eclesiastés, Libro de los Proverbios y Cantar de los Cantares. Favoreció las relaciones comerciales llegando hasta la India en compañía de Hiram de Tiro. Entabló relaciones hasta con el reino de Saba en Yemen. También mantuvo excelentes relaciones con los fenicios, a los que entregó 20 ciudades de Galilea. En los textos mencionados se dice que el rey Salomón heredó un considerable imperio conquistado por su padre, el rey David, que se extendía desde el valle torrencial en la frontera con Egipto hasta el río Éufrates, en Mesopotamia. Tenía una gran riqueza y sabiduría, administró su reino a través de un sistema de 12 distritos, poseyó un gran harén, el cual incluía a la hija de un faraón, y consagró su reinado a grandes proyectos de construcción. En el Corán, Salomón es considerado uno de los más importantes profetas. Los musulmanes se refieren generalmente a él con la variante árabe Sulaimán. En el Quebra Negast, libro de la gloria de los reyes de Etiopía,
Se describe a la dinastía salomónica como una dinastía de Etiopía que traza sus orígenes en Menelik I, que de acuerdo a la tradición fue el hijo del rey Salomón con la reina de Saba, nacido tras esta última visitar Jerusalén en un encuentro descrito en la Biblia. Esta casa real, fundada en el siglo XIII, fue una de las 2 casas reales más antiguas de todo el mundo junto con la japonesa Casa Imperial de Yamato. En la imagen podemos ver a la reina Isabel II y el príncipe Felipe de Inglaterra inclinándose ante el emperador Rastafari Makonnen y su esposa la emperatriz Menen Asfiu de Etiopía, descendientes directos del rey Salomón. También se relacionan con el rey Salomón a las minas del rey Salomón o, dentro del esoterismo medieval, el anillo de Salomón, que le fue otorgado por el arcángel Gabriel. El poder mágico del célebre y sabio rey hebreo radica en su anillo, ya que gracias a él Salomón consiguió dominar el mundo de los espíritus y pudo llevar a cabo la gran empresa de construir el templo de Jerusalén. Esta tradición menciona que conocía el lenguaje de los animales y que su padre, el rey David, le enseñó el lenguaje de los pájaros llamado el idioma natural. Su curiosidad era tal que adquirió conocimientos sobre cristales y piedras, los misterios de la alquimia como la transmutación de los metales, el mundo vegetal y la vida eterna. Además tenía el don de hacer milagros escribiendo cientos de libros al respecto, destacando el desaparecido manuscrito secreto de Salomón que contiene hechizos, invocaciones, fórmulas y talismanes. Actualmente es el texto más buscado por los estudiosos de las artes esotéricas. El amigo de Salomón, Hiram Abiv, conocido como Hiram de Tiro, fue un artesano de origen fenicio que trabajó como maestro constructor en el primer templo de Jerusalén, y del cual hablaremos más adelante en otro capítulo. El espiritismo, mediante ciertos sujetos pasivos, permite comunicarnos con el más allá. Empero, a los centros espiritistas realmente solo concurren las sombras de los fallecidos, nunca los seres superiores. La teurgia es divina y no se puede ser teurgo sin el conocimiento de sí mismo. El Dios interno de todo hombre resulta ser, en el fondo, el legítimo y auténtico teurgo. Entendemos como teurgia la magia que proviene de Dios, o mejor dicho, aquellos dones o poderes que Dios concede a los hombres para hacer frente a sus vicisitudes extraordinarias. En ellas se puede incluir la transustanciación y los exorcismos, pero también las oraciones de protección contra los demonios, los poderes de las gemas o las propiedades de algunas plantas. Como dijo San Alberto Magno, las ciencias ocultas no son malas, pues por su conocimiento se puede evitar el mal y hacer el bien. Toda ciencia es buena o mala, como se ve con las ciencias ocultas, que son, según los eruditos, un buen conocimiento, aunque muy perjudicial y dañino cuando se utilizan con fines perversos. Así, podemos considerar que desde Set, tercer hijo de Adán y Eva, conocido por ser el primero en practicar la teurgia, hasta los posibles milagros que hoy en día se atribuyen a las imposiciones de manos, presencia de santos o apariciones divinas, podemos, como digo, considerar que en toda la historia de la religión monoteísta judeo-cristiana se han presentado las prácticas mágicas siempre que tuviesen como origen a Dios y como vehículo a alguien de reconocida piedad. Los rituales tienen orígenes mucho más oscuros y la gran mayoría de ellos nos han llegado muy tergiversados y o inventados directamente por gente poco escrupulosa. En los escritos de San Alberto Magno vienen reconocidas algunas recetas caldeas y egipcias, y en los de su discípulo Santo Tomás de Aquino una colección de prácticas alquímicas. El grimorio de Zufirino nos ha llegado muy fragmentado en sus prácticas abiertas nigrománticas, entre las que se hallan no pocos rituales de cariz precristiano, y Paracelso basó parte de su obra en conocimientos adquiridos de filósofos griegos y musulmanes, conocimientos que hoy en día llamamos ciencia, pero por aquel entonces eran tachados de nigromancia. El concepto comúnmente conocido como nigromancia es un invento católico. Llamada así en contraste con la teurgia, la nigromancia abarca todo aquello que no era piadoso.
Bien se puede decir que todo el saber y conocimiento adquiridos que no aceptaba la Iglesia como censurados por Dios eran tildados de nigromancia. Desde ciencias tan inofensivas como la óptica de los cristales hasta los más aberrantes rituales de los altares de Baal, todo era considerado peligroso y no apto para su divulgación. La nigromancia o necromancia es un arte oscuro que consiste en la adivinación mediante las vísceras de los cadáveres. Para algunos hechizos de nigromancia, a veces el ejecutor puede robar cadáveres frescos de cementerios y utilizarlos en sus prácticas, o también puede ejecutar la adivinación mediante el arte de llamar a los muertos. La adivinación a través de los fantasmas o a través de los cadáveres sin duda es una más grotesca que otra, pero ambas tienen un factor en común: el poder de la muerte. La magia generalmente usa las fuerzas de la naturaleza para obtener algún propósito, alterando las energías del ambiente. La nigromancia no usa las fuerzas de la naturaleza, ya que su rango es completamente superior, en términos de poder, obviamente. Es un derivado de la alquimia, estudia la transformación de cuerpos u objetos hacia otro nivel, en este caso la muerte. La energía de la muerte y sus manifestaciones, su esencia, su fuerza. La muerte es algo que para muchos puede ser un destino incierto, un castigo, una maldición o una total tragedia. Desde los ojos de un nigromante, la muerte no es nada más que arte. El arte de llamar a los espíritus, comunicarse con los muertos o analizar las vísceras de un cadáver para saber el futuro. La adivinación a través de los espíritus es muy peligrosa, ya que el espíritu invocado para la adivinación no siempre es el espíritu que se desea, pues se abren las puertas a que un demonio pueda presentarse disfrazado de espíritu. En la adivinación a través de cadáveres, el nigromante debe tomar muchas precauciones porque se cree que el cadáver astral tiene un intenso deseo de vivir de nuevo y este podría, mediante la absorción de la energía vital de otros seres vivos, prolongar su vida indefinidamente. De esta manera, entonces, el nigromante podría correr peligro. Una muerte violenta o cualquier terminación prematura de la vida aumentan potencialmente el valor mágico del cadáver, ya que se puede suponer que éste contiene algún elemento de vitalidad no consumido dentro de ella. Fue alguien que deseaba vivir todavía, pero su vida fue arrebatada repentinamente y entonces aún quedan vestigios de lo que alguna vez fue. Volviendo a nuestro tema central, la comunión con los espíritus malignos estaba estrictamente prohibida en el zoroastrismo, pero algunas personas hostiles a la comunidad ortodoxa, llamados hechiceros, cuyo principal objeto del culto era una entidad llamada Ahriman, era el espíritu malo dentro del hombre y la causa de todos los males del mundo. Aquí podemos observar una similitud con la creencia cristiana respecto al concepto de Satanás, o sea, su equivalente zoroástrico. La religión de estos hechiceros inclinaba a los hombres a adorar a Ahriman y a odiar a Ahura Mazda, que era la deidad suprema del zoroastrismo, tanto así que abandonaban el culto de Ahura Mazda y practicaban el de Ahriman. Esencialmente, a estos hechiceros magusianos, como se los denominó, adoraban a los magis, que practicaban ritos mistéricos dedicados al que más tarde se llamaría Mitra. Adoptaron la Trinidad adorada por los babilonios, compuesta por un padre, una madre y su descendencia, un dios hijo representado por el sol, la luna y Venus. Creían que el alma estaba sujeta a numerosas reencarnaciones, a veces en bestias. Para la reconstrucción de los rituales mitraicos se cuenta únicamente con los textos de los padres de la Iglesia que criticaban el mitraísmo y de la iconografía encontrada en los mitreos. Las mujeres estaban excluidas de los misterios de Mitra. En cuanto a los varones, parece que no se requería una edad mínima para ser admitido, e incluso fueron iniciados varios niños. La lengua utilizada en los rituales era el griego, con algunas fórmulas en persa, seguramente incomprensible para la mayoría de los fieles, aunque progresivamente se fue introduciendo el latín. Parece ser que el rito principal de la religión mitraica era un banquete ritual que pudo tener ciertas similitudes en su apariencia externa con la Eucaristía del cristianismo, o más bien con una comida al estilo de un agape,
es decir, una cena de caridad que practicaron los primeros cristianos. Según el intérprete cristiano Justino, los alimentos ofrecidos en el banquete eran pan y agua, pero los hallazgos arqueológicos apuntan a que se trataría de carne de animales sacrificados y de tragos de vino, o quizás de pan y vino, como en el rito cristiano. Esta ceremonia se celebraba en la parte central del mitreo, en la que dos banquetas paralelas ofrecían espacio suficiente para que los fieles pudieran tenderse, según la costumbre romana, para participar del banquete. Los cuervos, o conocidos como corax, desempeñaban la función de servidores en las comidas sagradas. El rito incluía también el sacrificio de un toro. También se sacrificaban otros animales. La estatua de Mitra Tauróctonos desempeñaba sin duda un papel en estos ritos, aunque no está muy claro cuál. En algunos mitreos se han descubierto pedestales giratorios que permitían mostrar y ocultar alternativamente la imagen a los fieles. En algún momento de la evolución del mitraísmo se utilizó también el rito del taurobolium, o bautismo de los fieles con la sangre de un toro, practicado también por otras religiones orientales. Conocemos por Tertuliano la severa condena cristiana a estas prácticas. Posteriormente, los iniciados asistían a una muerte ritual y simulada, en la que el oficiante era un pater, posiblemente ligada a la reencarnación como último paso de la ceremonia iniciática. En el grado de Leo sabemos por Porfirio que se colocaba miel en la lengua de los recién nacidos y que esta práctica procede del culto iranio en el que la miel representaba la luna. Para los iniciados mayores se vertía la miel sobre las manos y estos la lamían como señal de comunión. Seguramente cada nivel de iniciación tendría su propio ritual. Otros ritos debieron estar relacionados con las ceremonias de iniciación. Gracias a Tertuliano se conoce el rito de iniciación del soldado. En este, el candidato era bautizado probablemente por inmersión, se le marcaba con un hierro candente y por último se le probaba mediante el rito de la corona. Se le colocaba la corona en la cabeza y el neófito debía dejarla caer proclamando que Mitra era su corona. El filósofo neoplatónico griego Porfirio explicó que los 7 grados de los mitraicos normalmente estaban asociados con los signos del zodiaco, pero que también ocultaban el misterio de la reencarnación. Como lo mencionamos en capítulos anteriores y era una tarea pendiente, ha llegado el momento de abordar el tema del neoplatonismo.